Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Sí tengo la información para ustedes. ¿Se acuerda del asunto Notimex? Conrado García, el eterno líder sindical de Notimex, hacía viajes al extranjero, a su esposa la mandó como corresponsal a Estados Unidos sin siquiera dominar el idioma inglés. Cobraba pues, beneficios sindicales, pues, tenía una agencia de noticias paralela a Notimex. Hay un quebranto al recurso público de la agencia de noticias Notimex a cargo de San Juana Martínez, tan denostada, sobre todo por Aristegui y un grupo de personas que no quedaron conformes con el asunto Notimex. Bueno, la noticia es que no solo es Conrado García, el ex dirigente del Sindicato Nacional de Notimex, sino el dirigente, el responsable de la agencia Notimex, también está bajo la investigación de Santiago Nieto Castillo y de la Secretaría de la Función Pública a cargo de Irma Heréndira Sandoval Ballesteros. Esto va a detonar en otro escándalo ya. El tiempo le tiene que dar la razón a quien la tiene. San Juana Martínez se echó ese trompo a la uña, con pleno conocimiento que había un gran problema en esa agencia de noticias. Eran notas que hacían pasar como información, pero que era publicidad. Había publicidad que hacían pasar por información, es decir, un juego perverso del manejo de la información sin el mínimo rigor periodístico para una agencia de esas dimensiones, ni más ni menos Notimex. Viajes por el mundo, viajes por todos lados. Conrado García dispuso de los recursos del sindicato de Notimex como si fueran propios. Ahí estaban trabajando sus hijos, nietos, creo que hasta las relaciones extramaritales también se encuadraban en esa misma nómina. A todos se les dieron las gracias a los que se detectaron que no trabajaban, cobraban pero no trabajaban. Se llaman aviadores. Pues había una serie de aviadores a quienes les pagaban con nuestros impuestos. Todo esto, la ruta del dinero, hay un quebranto millonario. Y Santiago Nieto Castillo, el especialista en detectar la ruta del dinero, acaba de congelar las cuentas de Conrado García, sí, el ex dirigente de Notimex, ex dirigente sindical, pero también está sujeto a investigación el ex director general de Notimex por quebranto al patrimonio del Estado. No se puede perder de vista que esta agencia de noticias pertenece al Estado mexicano. Bueno, las cuentas investigadas van a tener que terminar en una carpeta de investigación bajo citatorio de la Fiscalía General de la República. Hay configurados varios delitos y aquí le tengo la información. ¿Ve cómo el tiempo le da la razón a quien la tiene? San Juana Martínez incluso fue acusada en su momento de estar en contra de los youtubers. Bueno, esa no es su rama, ese no es su área de trabajo. Su área de trabajo es la agencia de noticias. Ahí tiene que generarse reportaje, nota del día, investigaciones, crónica, es decir, todos los géneros periodísticos. Pero creo que los youtubers no entramos y no encajamos en ese espectro de lo que es una agencia de noticias. Lo interesante es que Santiago Nieto es, sí, especialista en este tipo de casos y ya congeló cuentas. A otros más se suman a la lista de este combate a la corrupción por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Interesante tema, por demás interesante. Aquí están los datos, los argumentos, quiénes están involucrados, cuántos millones andan bailando, cuántos viajes de placer, cuántas fiestas, cuánto dinero, cuántas personas con evidente nepotismo. Bueno, ya no se paraban en la agencia de noticias, todo lo manejaban a control remoto y tenían su agencia paralela donde vendían información. Así el negocio gordo, suculento, sabroso, chayotero, pues se les llama. Vamos, acompáñeme por favor a la información porque esto no se lo puede usted perder. Mire, congelan las cuentas de el ex líder sindical del Sindicato Nacional de Notimex. ¿Qué es lo que pasó? Aquí tengo la información. La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó la congelación de las cuentas bancarias del ex dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Conrado García Velasco, a quien ese organismo de la Secretaría de Hacienda investiga por el presunto desvío millonario de recursos de la agencia de noticias del Estado Notimex.
Fuentes financieras confirmaron el bloqueo de las cuentas del ex líder sindical, quien adicionalmente es investigado por la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República, ya que a lo largo de 3 sexenios recibió depósitos millonarios de la agencia y manejó las cuotas sindicales de sus agremiados como recursos propios. La investigación que lleva a cabo la UIF incluye, además de García Velasco, a otras 21 personas ligadas a la pasada administración de Notimex, que estuvo a cargo de Alejandro Ramos, así como editores, reporteros y a los allegados al ex líder del sindicato de Notimex. A partir de la denuncia presentada por la actual dirección de Notimex, que encabeza la periodista San Juana Martínez, la UIF analiza la ruta que siguió el dinero manejado por García Velasco y su círculo más cercano, las transferencias de las cuotas sindicales que eran de entre 500,000 y 700,000 pesos anuales, así como otras prebendas que recibía con las que presuntamente el ex líder compraba despensas, financiaba becas para empleados y realizaba fiestas. La UIF ha indagado también diversos viajes que realizaron al extranjero en la pasada administración no funcionarios y trabajadores de Notimex que recibieron transferencias de la cuenta de la agencia número, aquí está el número, a la del sindicato por 4,050,000 pesos entre 2015 y 2017. De acuerdo con auditorías internas de Notimex y otras realizadas por autoridades investigadoras, se presume que Conrado García Velasco transfirió por años recursos de la agencia de los trabajadores a cuentas bancarias personales. Los comprobantes de gastos que comúnmente presentaba el entonces líder sindical carecen de validez de acuerdo con las denuncias de la dirección de Notimex, en que se sostiene que la mayor parte de los recursos fueron malversados por Conrado García Velasco en complicidad con directivos de la agencia. Se advierte que el ex líder, quien dejó el sindicato cuando supo que se le investigaba, incurrió en uso indebido de recursos públicos, conflicto de intereses, nepotismo y tráfico de influencias. Por estos delitos se le investiga. Uso indebido de recursos públicos, conflicto de intereses, nepotismo y tráfico de influencias. La Secretaría de la Función Pública sigue el procedimiento contra García Velasco, que lo puede llevar a la inhabilitación e incluso compareció ya en esa dependencia el pasado 23 de junio, donde fue interrogado durante 3 horas. En las argumentaciones y pruebas presentadas por la actual administración de Notimex a las autoridades, se documentó a más de 20 familiares, personas cercanas que tenía Conrado García en la nómina de Notimex, desde su esposa, hijos, hermanos, sobrinos, hasta sus parejas sentimentales. Se señaló que en sus casi 2 décadas de gestión, el ex líder sindical conformó una mafia que tenía secuestrada la agencia, ya que participaba en la toma de decisiones sobre los contratos, la línea editorial, la contratación y el despido de personal, así como la forma en la que se usaba el presupuesto. O sea que son duros. Aparte, esta investigación de Contralínea también habla de cómo la Secretaría de la Función Pública, ¿sí?, citará en los próximos días al exdirector de Notimex, Alejandro Ramos, para que aclare su participación en diversas contrataciones presuntamente irregulares, en especial las que generaron sobreprecios. Entre las más sobresalientes está la millonaria renta transaccional de unos servidores informáticos inservibles. En la investigación, el ex líder sindical Conrado García aportará evidencias para intentar desvirtuar las acusaciones. Pues no hay manera de que lo pueda. Aquí están los documentos, tampoco hay truco. Documentos donde se involucra al ex responsable de la agencia, director de Notimex, Alejandro Ramos. Junto con Conrado García, tenían un jugoso negocio en esta empresa del Estado mexicano. El caso ya había sido abordado por San Juana, por la propia directora de Notimex, San Juana Montemayor. Mire lo que dijo en aquel entonces. Aquí la tiene. Es que estuvo en una mañanera a petición de los propios medios de comunicación. Así lo explicó en aquel entonces. Esperemos que este problema se solucione. Y yo quisiera hablar del siguiente tema. Podemos pasar sobre los clientes que tenemos, 674 nacionales, 95 internacionales, 104 institucionales, con la comparativa del año pasado y el actual, porque alguien había dicho que se estaban cancelando convenios o contratos de nuestros suscriptores. De ninguna manera, no es así. Eso es totalmente falso.
Pasamos, por favor, a la siguiente. Esto es el reporte de nuestras notas y fotografías de crédito único Notimex en los periódicos metropolitanos. Ustedes pueden ver cómo ha ido creciendo nuestras notas en primera plana y nuestros fotógrafos, excelentes fotógrafos y unos grandes reporteros, equipo magnífico que tenemos, muchos de ellos sindicalizados, que se han quedado con nosotros y están contentos en esta nueva etapa de Notimex. Ahí están los periódicos nacionales metropolitanos que nos replican. Nosotros tenemos aproximadamente 500 notas al día. De esas notas, pues recuperamos los géneros periodísticos, como les decía. Pasamos al siguiente, el comparativo de gasto en las partidas presupuestales más representativas, ¿no? Ustedes pueden ver ahí cómo ha disminuido el gasto desde que yo llegué. Yo llegué el 21 de marzo, voy a cumplir 4 meses apenas en el puesto, pero ya se nota una disminución en el presupuesto precisamente porque estamos en periodo de austeridad y lo estamos cumpliendo. La siguiente gráfica, por favor. En el tema que les decía, el tema del nepotismo, ¿no?, que ya está haciendo, es una de las investigaciones que está haciendo la Secretaría de la Función Pública. Yo desde que llegué solicité una serie de auditorías en todos los ámbitos y la verdad es que hemos tenido todo el apoyo de la secretaria Irma Eréndira Sandoval y su equipo, y que está haciendo un trabajo extraordinario. Estamos documento por documento investigando esta trama de corrupción que duró muchos años, demasiados, y que afectó seriamente a Notimex. Una trama de corrupción que se traducía, ¿podemos pasar, por favor? Que se traducía, por ejemplo, en viajes, 28 viajes de líder sindical, pues internacionales y nacionales. No sé cuál era la justificación, pero con más de alrededor de 500,000 pesos en viáticos, más aparte habría que contar los vuelos y otros gastos. Eso también lo estamos investigando. Y por supuesto, pasamos a la siguiente, por favor. Y por supuesto, estas componendas económicas que recibía el señor Conrado, que tenían que ver pues justamente con apoyos, en concepto de apoyos que se les entregaba. El líder sindical recibía aproximadamente 1,5 millones. Se suponía que era para gastos que iban destinados a los trabajadores, pero este dinero nunca llegaba a los trabajadores. Y pues realmente desde que yo llegué, esos pagos que se le hacían pues en concepto de apoyo, pues ya nunca los exigieron. Casualmente desde que yo llegué nadie se acercó a pedirlos, porque seguramente sabían que nosotros teníamos la misión de terminar con la corrupción, que esto no iba a ser una continuidad. Lo más fácil para mí hubiera sido nadar de muertito, como lo hicieron en otras administraciones, y hacer como que no pasaba nada, ¿no? Pero nosotros llegamos a hacer un cambio, es una transformación, y parece que a mucha gente todavía no le ha caído el 20, todavía no se entera que esto ya cambió y que esto no va a ser igual, y lo estamos demostrando. Así lo dio a conocer San Juana Martínez, Montemayor Martínez, es la titular de Notimex, de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Conrado García Velasco, el ex dirigente sindical, viajó a Rusia, viajó a China, viajó a Italia, viajó por el mundo, Vietnam. ¿A qué? A pasearse, no iba a otra cosa, gastó dinero público. Ahora las cuentas están congeladas, también las del ex director de Notimex, de responsable directo, copartícipe de toda esta corrupción que sale a la luz precisamente por la intervención de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, la titular de la Secretaría de la Función Pública, pero interviene ni más ni menos el especialista en esos detalles de uñas largas que se presentan de funcionarios que fueron del periodo neoliberal, del prianato, de esos machuchones acostumbrados a saquear de cualquier forma.
el erario público. Ahí está la investigación y de acuerdo a fuentes financieras, pues el propio Santiago Nieto Castillo dio a conocer el congelamiento de cuentas que pasará de ahí al inicio de una carpeta de investigación y todo será pues del dominio público. Tendrá que conocerse en qué se gastó tanto dinero, dónde están los millones que se llevaron. Digo, si fueron fiestecitas y viajes de placer, pues no van a encontrar mucho, pero por todo ese dinero tiene que responder el exdirector de Notimex y Conrado García, el líder sindical de esa organización. El tiempo le da la razón a quien la tiene. Sí, llegó San Juana Martínez Montemayor a limpiar Notimex. Todavía enfrenta un problema ahí de una resistencia de un sindicato que se niega a perder estas canonjías. Detrás de ellos, los de siempre, los mismos neoliberales que no se conforman con perder el poder. Amigas, amigos, están informados. Ahí está la acción contundente de Santiago Nieto Castillo y también de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. Están informadas, informados. Estos acaban tras las rejas sí o sí, previa investigación. ¿Nos vemos en la próxima? Ok, nos vemos en la próxima. Hasta entonces.